Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Como siempre espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, el misterio de True S de la relación superíndice 3N entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarau Párrafo Oilu, o como Cariu más menos osamente los llamamos Mert Afra. ¿Romance real o simple estrategia publicitaria? ¿Una apuesta arriesgada? Vamos a destapar la verdad, o al menos a intentar hacerlo, de True S de esta pareja que ha revolucionado las redes sociales y los corazones de muchos. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos llenos de chismes, anulisis y mucha diversión superíndice 3N. Prometo que no te arrepentirás. Y para los que ya N suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mu. Bien, ahora vamos al grano. Mert y Afra. Dos nombres que juntos han desatado una tormenta de especulaciones, ilusiones y, seamos honestos, un poco de obsesión superíndice 3N en el mundo del entretenimiento turco y mu sayu. Su química en pantalla es innegable. En la serie Yalu con diéresis Ancoma o Golden Boy, como se le conoce internacionalmente, han creado una dinámica que te atrapa, te hace reír, te hace llorar y por supuesto, te hace preguntarte, ¿será que todo esto es real? La verdad es que desde el primer capítulo, la conexión superíndice 3N entre ellos fue palpable. Seyran y Ferit, sus personajes, tienen una relación superíndice 3N compleja, llena de altibajos, pero siempre con una chispa que mantiene al público enganchado. Y esa chispa se ha trasladado, inevitablemente, fuera de la pantalla. Las miradas, las sonrisas, los gestos lidos en las entrevistas, las fotos de True S de maras. Todo alimenta la teoría de que hay algo que una simple amistad o profesionalismo entre ellos. Pero aquí es donde las cosas se complican. En el mundo del espectáculo, es muy común que las relaciones se construyan o se exageren para generar copyright en un proyecto. Es una estrategia de marketing efectiva, y nadie puede negar que Mert Afra, ya sea real o no, ha sido un factor clave en el U con diéresis copyright sito de Yalu con diéresis an punto. La serie ha roto RU copyright codes de audiencia, se ha vendido a decenas de pauses, y ha convertido a sus protagonistas en estrellas internacionales. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Además, hay que considerar el contexto de la industria turca. Las series turcas o dizis son famosas por sus romances apasionados y sus historias llenas de drama. Y la química entre los actores principales es fundamental para que el público se identifique y se enganche con la historia. Asu que hasta cierto punto se espera que los actores tengan una buena relación superíndice 3N fuera de la pantalla, incluso si no es romántica. Ahora vamos a analizar las evidencias que han alimentado el rumor de un romance entre Mert y Afra. Primero en las famosas fotos y vídeos de True S de maras. Los fans han recopilado una gran cantidad de material donde se les ve riendo juntos, abrazándose, compartiendo momentos lidos. Hay miradas que parecen decir mucho que una simple amistad. Y luego en las declaraciones de sus más menos héroes de reparto, que a menudo son ambiguas y dejan espacio para la interpretación superíndice 3N. Segundo en sus interacciones en redes sociales. Mert y Afra se siguen mutuamente en Instagram, comentan sus publicaciones, y a veces incluso se dedican mensajes crípticos que los fans interpretan como pruebas de su relación superíndice 3N. Por supuesto, también copyright N podrá ser simplemente una forma de mantener a sus fans enganchados y promocionar la serie. Tercero en los rumores y las filtraciones de la prensa turca. Los tabloides han publicado varias historias sobre supuestas citas secretas, escapadas románticas y hasta discusiones acaloradas entre Mert y Afra. Pero como siempre hay que tomar estas informaciones con pinzas, ya que muchas veces son exageradas o incluso inventadas para vender superíndice 3 Ahora, vamos a la otra cara de la moneda. ¿Qué copyright argumentos hay en contra de la teoría del romance? Primero el hecho de que ambos actores han sido muy reservados sobre su vida personal. Nunca han confirmado ni negado explícitamente su relación superíndice 3N. Siempre han mantenido una postura ambigua, lo que podrá ser una forma de proteger su privacidad o, como ya dijimos, de mantener el misterio para beneficiar a la serie.
Segundo es el hecho de que ambos actores han tenido relaciones sentimentales con otras personas durante el tiempo que han trabajado juntos. Afra, por ejemplo, tuvo una relación superíndice 3N con el también copyright N actor, Mert Yazkoilu. Estas relaciones, aunque no siempre N exentas de rumores y especulaciones, aún más menos aden complejidad a la narrativa Mert Afra. Tercero es el hecho de que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que los actores a menudo se ven presionados a crear una imagen pública que beneficie su carrera. Es posible que Mert y Afra simplemente copyright N jugando el juego, aprovechando la química que tienen en pantalla para impulsar su popularidad y la de la serie. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es N Mert y Afra realmente enamorados, o es todo una estrategia de marketing? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es probablemente un poco de ambas cosas. Es muy probable que haya una conexión superíndice 3N genuina entre ellos, una amistad, una admiración superíndice 3N mutua. Pero también copyright N es muy probable que sean conscientes del impacto que tiene su relación superíndice 3N en la popularidad de la serie y que la copyright N utilizando a su favor. En última instancia, la decisión superíndice 3N de creer o no en el romance Mert Afra es personal. Cada uno de nosotros puede interpretar las evidencias como quiera. Podemos dejarnos llevar por la ilusión superíndice 3N y creer en el cuento de hadas, o podemos mantenernos copyrighticos y ver todo como una simple estrategia de marketing. Lo importante es recordar que no conocemos la verdad completa y que debemos respetar la privacidad de los actores. Lo que es innegable es el talento de Mert y Afra como actores. Han creado personajes memorables y han logrado transmitir emociones genuinas al público. Y eso, al final del día, es lo que importa. Ya sea que copyright N enamorados o no, su trabajo en Yalu con Diéresisan es digno de admiración superíndice 3N. Y hablando de la serie, el impacto que ha tenido en el público es inmenso. Yalu con Diéresisan no solo es un con diéresis copyright sito de audiencia, sino que también copyright N ha generado debates importantes sobre temas como el matrimonio arreglado, la libertad de las mujeres y las relaciones superíndice 3icas. La serie ha logrado conectar con el público a un nivel emocional profundo, y eso es algo que no se puede negar. Asu que en resumen, el misterio de True S de la relación superíndice 3N entre Mert y Afra sigue siendo un misterio. Hay evidencias que apuntan a un romance, pero también copyright N hay argumentos que sugieren que todo podría ser una estrategia de marketing. La verdad probablemente es en algún punto intermedio. Lo que sabemos es que ambos actores son talentosos y que han logrado crear una química innegable en pantalla. Y eso al final del día es lo que importa. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis del romance Mert Afra. Gracias por acompañarme en este viaje a Trabu Copyright S de los rumores, las especulaciones y las verdades a medias. Espero que hayan encontrado este vídeo entretenido e informativo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Mert y Afra N realmente enamorados, o es todo una actuación superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan. Compartan sus teorías. ¿Alguna pista que hayamos pasado por alto? Los leo. Y antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright genme un like. Ayuda mucho a que el canal crezca y a que personas puedan descubrir este contenido. También copyright N los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Mert Afra o de las series turcas. Y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Prometo que no se aburrirán. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Los quiero mucho y los veo en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Asterisco asterisco ampliando la noticia. El fenu superíndice 3 meno Mert Afra desglosado asterisco asterisco. Ok, hago rense de sus asientos porque vamos a profundizar aún en el universo Mert Afra. Ya hemos tocado la superficie, pero la realidad es que esta pareja ha creado un impacto cultural y mediático que merece un análisis exhaustivo.
No nos vamos a conformar con lo superficial, vamos a adentrarnos en los entresijos de su relación superíndice 3N, la estrategia de marketing, el impacto en la audiencia y el futuro de esta fascinante dinámica. Asterisco asterisco Yalu con diéresis an mu s que una simple serie romu ntica asterisco asterisco. Antes de que sigamos especulando sobre el romance, es crucial entender el fenus superíndice 3 meno, Yalu con diéresis an o Golden Boy. No es solo otra serie turca con una trama romántica y actores atractivos. Es una producción superíndice 3N que ha sabido tocar temas sensibles y relevantes para la sociedad turca y por extensión superíndice 3N, para el público internacional. La historia, centrada en un joven mujeriego de una familia adinerada y una joven de una familia tradicional, obligada a casarse con con diéresis copyright L, explora las tensiones entre la modernidad y las tradiciones, la libertad y la opresión superíndice 3N, el amor y el deber. Estos temas combinados con un guión su superíndice 3 lido, una dirección superíndice 3N impecable y por supuesto, la química explosiva entre Mert y Afra han convertido a Yalu con diéresis an en un fenus superíndice 3 meno global. Pero CU superíndice 3 mo influye todo esto en la percepción superíndice 3N del romance Mert-Afra. Fúcil. La serie crea un contexto en el que el público estuvo predispuesto a creer en el amor verdadero. Vemos a Seyran y Ferit superar obstáculos, luchar por su relación superíndice 3N y crecer como personas. Inconscientemente proyectamos esta fantasía en los actores que los interpretan. Asterisco asterisco el poder de la química en pantalla asterisco asterisco. La química entre Mert y Afra es innegable. No es solo que sean buenos actores, es que hay algo ayud de la simple interpretación superíndice 3N. Se complementan, se entienden, se divierten juntos. Y eso se transmite a Trabu Copyright S de la pantalla. Recuerdo haber visto una entrevista donde les preguntaban sobre su relación superíndice 3N fuera de la pantalla. Ambos sonrieron y respondieron con evasivas, pero sus miradas lo decuan todo. Había una complicidad, una cercanía que no se puede fingir. Y esa es la clave de con diéresis copyright cito de Mert-Afra. No importa si son novios o no, lo que importa es que el público cree que lo son. Pero CU superíndice 3 mo se construye esta química. ¿Es algo natural o se puede crear artificialmente? Creo que es una combinación superíndice 3N de ambos. Por un lado, es fundamental que haya una atracción superíndice 3N física y una buena relación superíndice 3N personal entre los actores. Si no se soportan, es imposible que transmitan emociones genuinas. Por otro lado, también copyright N es importante el trabajo de dirección superíndice 3N y el guión. El director debe saber CU superíndice 3 mo resaltar la química entre los actores, y el guionista debe crear escenas que permitan que esa química florezca. Asterisco asterisco la estrategia de marketing, jugando con la ilusión superíndice 3N asterisco asterisco. Ahora, hablemos de la estrategia de marketing. No nos engañemos, la producción superíndice 3N de Yalu con diéresis an es consciente del impacto que tiene el romance Mert-Afra en la popularidad de la serie. Y esto, N jugando con ello. Desde el principio han alimentado los rumores, han publicado fotos y vídeos que sugieren una relación superíndice 3N, han dejado que los fans especulen y sueñen. Es una estrategia muy inteligente porque mantiene al público enganchado y genera expectación superíndice 3N. Pero, ¿du superíndice 3 de esto, el límite? Hasta Q copyright.esu con diéresis copyright tico jugar con los sentimientos de los fans. Es una pregunta difícil, y no creo que haya una respuesta fácil. Por un lado, los actores tienen derecho a su privacidad y no N obligados a revelar detalles de su vida personal. Por otro lado, los fans tienen derecho a saber la verdad, o al menos a no ser engañados. Creo que la clave en la transparencia. Si la producción superíndice 3N fuera honesta y dijera abiertamente que el romance Mert-Afra es solo una estrategia de marketing, probablemente el público lo entendería. Pero el problema es que prefieren mantener el misterio, porque saben que eso genera ese interu copyright S. Asterisco asterisco el impacto en la audiencia, ese ayud del entretenimiento asterisco asterisco. El impacto de Yalu con diéresis an en la audiencia va ese ayud del simple entretenimiento. La serie ha generado debates importantes sobre temas como el matrimonio arreglado, la violencia de GEU copyright Nero y la desigualdad social. Seyran, el personaje de Afra, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino.
Es una mujer fuerte e independiente y decidida a luchar por sus derechos. Muchas mujeres se identifican con ella y se inspiran en su historia. Ferit, el personaje de Mert, También Copyright N ha evolucionado a lo largo de la serie. Al principio es un joven inmaduro y egoísta, pero poco a poco va aprendiendo a ser responsable y a valorar a las personas que lo rodean. La serie También Copyright N ha puesto de manifiesto las contradicciones de la sociedad turca, donde coexisten la modernidad y las tradiciones. Ha mostrado la importancia de respetar las diferentes culturas y formas de vida. En definitiva, Yalu con Sisan es una serie que invita a la reflexión superíndice 3N y que puede generar cambios positivos en la sociedad. Y el romance Mert-Afra, real o no, es parte fundamental de este impacto. *** El futuro de Mert-Afra, ¿Qué copyright podemos esperar? *** ¿Qué copyright le depara el futuro a Mert y Afra? Es difícil de predecir. Si son realmente novios, es posible que en algún momento decidan hacer pública su relación superíndice 3N. Pero también Copyright N es posible que prefieran mantenerla en secreto para proteger su privacidad. Si el romance es solo una estrategia de marketing, es posible que continúen jugando con la ilusión superíndice 3N hasta que la serie termine. Pero también Copyright N es posible que decidan ponerle fin a los rumores para evitar aún más a su imagen. Lo que es seguro es que Mert y Afra Seguiru, siendo dos de los actores populares de Turquía, han demostrado su talento y su capacidad para conectar con el público. Y estoy segura de que les esperan muchos proyectos emocionantes en el futuro. Y hablando de proyectos, ¿qué copyright tal si los vemos juntos en una película? Será increíble. Imaginen una comedia romántica donde puedan explotar al máximo su química. Será uno con copyright sito asegurado. Pero ese ayu de lo profesional, lo importante es que Mert y Afra sean felices. Ya sea que es tu copyright N enamorados o no, merecen tener una vida plena y satisfactoria. Y espero que puedan encontrar el amor verdadero, ya sea entre ellos o con otras personas. *** Mi veredicto final ***. Después copyright S de analizar todas las evidencias y los argumentos, llegó a la conclusión superíndice 3N de que el romance Mert-Afra es, probablemente, una mezcla de realidad y ficción superíndice 3N. Es muy probable que haya una conexión superíndice 3N genuina entre ellos, pero también copyright N es muy probable que es tu copyright N utilizando su relación superíndice 3N para beneficiar a la serie. En última instancia, la decisión superíndice 3N de creer o no en el romance es personal. Yo por mi parte prefiero mantenerme su copyright y disfrutar de su trabajo como actores. Pero no puedo negar que me encanta la idea de que es tu copyright N enamorados. Soy una romántica empedernida. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis extendido del fenómeno superíndice 3- Mert-Afra. Gracias por acompañarme en este viaje a Trabu Copyright S de los rumores, las especulaciones y las verdades a medias. Espero que hayan encontrado este vídeo entretenido e informativo. Ahora vuelvo a querer saber su opinión superíndice 3N. ¿Han cambiado de parecer después Copyright S de este análisis profundo? ¿Qué copyright nuevos datos han descubierto que podrán inclinar la balanza hacia una dirección superíndice 3N u otra? Los comentarios abiertos para el debate. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Su apoyo es mi combustible para seguir creando contenido que los mantenga informados y entretenidos. Los quiero mucho y los veo en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, mantengan la mente abierta y el corazón superíndice 3N dispuesto a creer en la magia del amor, ya sea real o ficticio.